Hola, bienvenido a nuestro canal Cristo en los Andes. Hoy vamos a continuar con el capítulo 3 del libro de Génesis. Versículo 1 hasta 5 de capítulo 3 es el contenido de que la serpiente tienta a la mujer con una mentira. Aquí aparece la serpiente astuta, que no es el mismo serpiente que vemos actualmente nosotros, sino que es el dragón o serpiente antigua que se llama Diablo o Satanás, que va a engañar al mundo entero. Muchos desconfían de ese parte, pensando en que cómo puede hablar serpiente junto con el hombre. Es porque el mundo que antes de caerse en pecado del hombre era espiritual. El mundo que se generó de las aguas por debajo de la expansión, además de ser un mundo sustancial, un mundo visible, un mundo finito o limitado, es espiritual antes de la caída del pecado del hombre. Entonces, se podía comunicar, como la serpiente en ese momento era espiritual también, se podía comunicar con el hombre. ¿Qué significa? Aquí en esos versículos que los ojos del hombre van a ser abiertos. Eso significa que perderán el ojo espiritual y se abrirán el ojo de la maldición o el ojo carnal. Y también acá dice que significa que van a ser como Dios, sabiendo el bien y el mal. Bueno, como anticipé en el capítulo anterior, que van a ser igual que Dios, igual como Dios. No van a ser igual que Dios, sino que como Dios van a ser, porque van a tener su propio juicio de valores sobre el bien y el mal. Entonces, van a decidir por su propio juicio lo que está bueno, lo que le agrada, lo que está malo, lo que no le agrada al hombre. Y eso va a ser siempre contraria y diferente con la voluntad de Dios. Bueno, capítulo 3, versículos 6 a 7, Eva y su marido come el fruto del árbol y revela su consecuencia. Cuando comió el fruto prohibido del árbol, abrió el ojo de la maldición y se oscureció el ojo espiritual. Aquí surgen unas preguntas que mucho tiempo era difícil de contestar y resolver. ¿No sabía Dios que el hombre va a caer en pecado por la desobediencia de la tentación de Satanás? ¿Por qué Dios hizo el árbol de la ciencia del bien y del mal tan codiciable en medio del jardín de Edén para que sea tentado el hombre? ¿Por qué Dios creó la serpiente y la dejó que tentara al hombre para que caiga en pecado y muera espiritualmente? Todas esas preguntas es muy importante para poder comprender el resto de la Biblia y debe ser contestada bíblicamente. La respuesta a esa pregunta es que Dios, a través de la serpiente que ha creado, que es el diablo Satanás que tienta al hombre siempre, para que el hombre caiga en pecado, y que se dé cuenta de que el hombre
desde su esencia, no va a poder ser como Dios. Entonces, la respuesta concreta a estas preguntas es la voluntad de Dios, que toda la humanidad esté bajo pecado para que solo por medio de Cristo, que es quien es el segundo Adán, pueda limpiar de su pecado y salvarse en su abundante misericordia. Aquí quiero invitarle unos versículos de Romanos, capítulo 11, 32. Dice, porque Dios sujetó o encerró en otras versiones a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. También en el mismo libro de Romanos, capítulo 5, versículo 19, dice, porque así como la desobediencia de un hombre, quien es Adán, los muchos fueron constituidos pecadores, así también los muchos, también por la desobediencia de uno, quien es el Cristo, los muchos van a estar constituidos justos. En fin, por eso Dios, sabiendo que Adán va a caer en pecado del fruto del prohibido, le dio el orden de prohibición de comer a Adán y lo dejó a Satanás para que tentara y que cayera en pecado. Uno puede pensar, ¿cómo puede Dios, actuar para que el hombre cayera en pecado? ¿Cómo puede el mal, obrar el mal, el Dios mismo? De ahí también tenemos que pensar un poquito que el pensamiento dualista. El dualismo es que hay dos poderes espirituales, uno para bien, otro para mal, uno es Dios, otro es Satanás, que pelean entre sí en cada acontecimiento y el que gana se hace su voluntad, se revela su voluntad en ese acontecimiento. O sea, cuando gana el Satanás, se hace presente la voluntad de Satanás obrando el mal, y cuando gana la voluntad cuando gana Dios sobre Satanás, también se revela la voluntad de Dios sobre este acontecimiento. Ese pensamiento dualista no es de la Biblia. Totalmente la Biblia tiene un sistema o un pensamiento, una interpretación monista. ¿Cómo es eso? Dios es el único ser todopoderoso y absoluto. Y Dios creó, inclusive diablo y Satanás, para que cumpliera su voluntad en este mundo. Y todo lo que, tanto bien como el mal, desde nuestro punto de vista humana, se le parece bien y mal, también Dios lo obran. ¿Para qué? Para revelar de Él hacia nosotros. Y también en este momento, en este versículo, el orden de la prohibición del fruto, de comer el fruto de la ciencia del bien y el mal, en realidad revela nuestra esencia de pecado desde nuestra creación. Tenemos en nuestro interior, y nosotros siempre queremos ser Dios como Dios, y queremos realizar
nuestra voluntad sobre la voluntad de Dios. Entonces, Dios revela a través de este pacto de prohibición de fruto nuestra esencia de pecado. No solamente que revela, sino que aunque no haya dado el orden de la prohibición del fruto de la ciencia, del conocimiento del bien y del mal, nuestra esencia es pecador delante de Dios porque siempre queremos ser como Dios, ¿m? Y queremos dominar, ¿m? Queremos hacer, revelar nuestra voluntad sobre el mundo, en el mundo, ¿no? Entonces, solo que ese orden de prohibición nos revela nuestra esencia de pecado como hombre que fue hecho de esa manera. Bueno, por eso sabiendo que Dios, que Adán va a caer en pecado y lo encerró en pecado, y por medio de su gracia y misericordia sean salvados solo los que Dios revele de él hacia esa persona, ese alma. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito sobre, bueno, después de comer el fruto, se abrió, se oscureció el ojo espiritual y se abrió el ojo carnal o de maldición, y se da cuenta de su desnudez, Adán y Eva. Bueno, vamos ahora a analizar el versículo 8 hasta 10. Adán y Eva escondido responde al llamado de Dios. La primera reacción que de Adán y Eva es esconder. ¿Por qué? Porque se siente miedo de Dios. Por desobediencia se da cuenta de su pecado, Adán y Eva mismo, y se esconde. Como dijo que en el capítulo anterior, que el día que comiere ese pecado, ciertamente morirás. En el capítulo 2:17 de Génesis, murieron espiritualmente. Y la vergüenza de desnudez también se debe al mismo motivo. Ahora vamos a ver el capítulo 3, versículo 11 hasta 3. Responde Adán y Eva después de la reprensión de Dios por haber cometido el pecado. Bueno, la excusa de Adán y Eva de que comió el fruto prohibido a causa de otro. Adán excusa a Eva y Eva excusa a la serpiente. En realidad está delegando la culpa y la responsabilidad a Dios, quien los creó. Los seres humanos, los seres criados, no son los que pueden delegar la responsabilidad al Dios creador y absoluto. Eso según el versículo de Romano, capítulo 9, 20. Ahora vamos a ver, avanzar un poquito más, capítulo 14, versículo 14 hasta 19. Dios maldice a Adán, Eva y la serpiente por su pecado. El versículo 14 dice: sobre tu pecho andarás y polvo comerá todos los días de tu vida a la serpiente. La serpiente se echará al mundo cubierto de maldición y actuará como dragón, serpiente antigua, que se llama diablo o Satanás. Eso ya vimos en el capítulo Apocalipsis, capítulo 12, 9, como ya había comentado. En el 15 aparece simiente de la serpiente y simiente de la mujer. Simiente de la serpiente son los que van a estar bajo el dominio de Satanás. Satanás
y sus espíritus malignos y todos los descendientes pertenecientes al poder de Satanás. Y simiente de la mujer son los que van a estar bajo el dominio de Cristo, quien van a ser de una mujer virgen. Eso ya vemos más adelante. Aquí la cabeza es la jefe o cabecilla del grupo y calcañar es la parte del cuerpo de menor importancia. Ese versículo revela que Satanás, quien va a ser echado al mundo, con su simiente, con su descendiente que está bajo su poder, matará al Cristo y persigue a la iglesia, pero Cristo resucita y destruye al mismo, o sea, al diablo, y quien es la cabecita del poder de la tiniebla en el día de juicio de último tiempo. Capítulo 3, versículo 16 dice, el dolor de preñez y del parto aumenta en la mujer. En realidad, en el capítulo anterior, antes de la caída en pecado, el engendramiento de una vida era una bendición. Y tiene sin dolor, lo tiene sin dolor como el resto de los animales. Pero ahora, después de la caída en pecado, por la maldición de parte de Dios a la mujer, van a tener el parto con dolor y también era un solo cuerpo, el marido y la mujer cuando se hace unión para formar matrimonio, pero ahora la mujer deseará al marido y estará bajo su gobierno. Bueno, ahora vamos a analizar versículos 17 hasta 19. Bueno, con respecto a la maldición que le dio a Adán, se debe trabajar toda la vida con el sudor de su frente para producir y gozar de los frutos. Antes de la caída, Dios producía todo lo que necesitaba para vivir el hombre. Pero la tierra, también maldecida la naturaleza junto con el hombre, porque tiene el mismo destino. Cuando fue maldecida el hombre, también fue maldecida la naturaleza. Entonces, tenemos que tener en cuenta que la naturaleza también, antes de la caída del pecado, es una cosa diferente, muy diferente, espiritual, y después de la caída del hombre en pecado, es totalmente diferente. Hay una diferencia que a través de la naturaleza, antes de la caída, podía conocer espiritualmente la presencia del Señor, pero después de la caída en pecado, ya mediante la naturaleza es difícil ver claramente la existencia y la presencia del Señor. Bueno, la naturaleza también perdió su estado espiritual santo y se convierte en un estado carnal y pecaminoso por estar bajo el poder de la maldición. Bueno, ahora vamos a ver versículo 20 hasta 21. Adán le pone el nombre a Eva, nombre de Eva a la mujer que está bajo su gobierno, ¿no? Dios protege al hombre vistiendo con una ropa de pieles a pesar de que está bajo pecado. ¿Por qué? Porque Dios hizo 3 pactos a Adán, entonces antes de la caída del pecado, a pesar de que cayó en pecado, los primeros hombres, el pacto que hizo Adán antes de caída de pecado, Dios lo va a cumplir porque así revela de su existencia y de su atributo. Ahora vemos los últimos versículos de 22 a 24 de capítulo 3.
Dios echa al hombre del jardín de Edén o de la huerta de Edén. Porque en el versículo 22, el hombre, con su juicio de valores propios, ya no es como, ya es como Dios. Y él lo echa del jardín de Edén para que no tenga vida eterna en estado de pecador. El hombre tiene que labrar la tierra para ganarse la vida. Y el último versículo, el 24, querubines es un tipo de ángeles que siempre ampara el trono de Dios, y también Dios protege el camino de árbol de la vida para que no alcance a mano del hombre, justamente para que no tenga vida eterna en estado de pecador, como habíamos dicho. Bueno, hasta aquí es nuestro estudio. Bueno, espero que pueda comprender, y cualquier duda o inquietud me puede escribir y vamos a tratar de contestar en algún momento lo más importantes. Bueno, hasta luego.